Espíritu Santo, ayúdame a comprender lo que realmente significa entregarme por completo a una vida transformada por tu presencia. Si rendirse es lo que conduce a una verdadera transformación, ¿por qué es que tantos creyentes se resisten a hacerlo? ¿Por qué tantos oran pidiendo sentir a Dios, pero luego les cuesta entregarse del todo? ¿Por qué pedimos ser guiados por Él, pero dudamos en dar pasos más profundos cuando nos llama? La verdad es que rendirse se siente como perder el control. Y para muchos, ese temor a soltar el control pesa más que su deseo de cambiar. Pero, ¿qué pasa si eso que más miedo te da dejar ir es lo que justamente está impidiendo que vivas la vida que Dios quiere darte? ¿Y si la presencia del Espíritu Santo no está hecha solo para ser vivida de vez en cuando, sino para habitarla completamente? ¿Y si esa vida llena de paz, poder, claridad e intimidad con Dios que tanto anhelas, solo se logra cuando te entregas por completo? Muchos creyentes piensan que ya se han rendido, porque oran, leen la Biblia y hacen su mejor esfuerzo por vivir bien. Pero la entrega real no tiene que ver con hacer cosas religiosas. Es depender totalmente. Es despertar cada mañana diciendo, Espíritu Santo, llévame a donde tú quieras, aunque eso cambie mis planes. Enséñame a soltar aquello que me impide habitar plenamente en tu presencia. Esta no es una forma pasiva de vivir el cristianismo. No se trata solo de aceptar las verdades de Dios mientras se sigue queriendo tener el control. Es un cambio radical. Una decisión de vivir completamente disponible, plenamente guiado por Él. Jesús no invitó a la gente a seguirlo a medias. Cuando dijo sígueme, hablaba de dejarlo todo atrás. Cuando llamó a Pedro, Santiago y Juan, ellos dejaron sus redes, sus barcas, toda su fuente de ingresos, sin pensarlo. Mateo, el cobrador de impuestos, dejó atrás su riqueza y su oficio sin dudar. Pero hoy, muchos quieren seguir a Jesús sin soltar sus propios proyectos. Queremos que el Espíritu Santo sea nuestra guía, pero queremos elegir a dónde ir. Pedimos a Dios que nos cambie, pero no queremos salir de la zona de confort. Anhelamos su presencia, pero también queremos aferrarnos al control. El Espíritu Santo no hace cambios a medias. No puede llenar algo que ya está lleno. Si tu corazón está ocupado por el ego, por planes que no quieres dejar, por distracciones que te alejan de la entrega, entonces no hay espacio para que Él tome el timón. Él no forzará su entrada. Solo llenará lo que está dispuesto a vaciarse. Así que la pregunta real es, ¿estás verdaderamente vacío? ¿O hay cosas que aún no quieres soltar? El gran problema de resistirse a la rendición es que poco a poco eso crea una distancia entre tú y Dios, y ni siquiera te das cuenta. Muchos creen estar esperando a Dios, pero en realidad, es Dios quien está esperando que se entreguen del todo. Le piden dirección, pero ignoran las señales del Espíritu. Buscan una transformación, pero no quieren soltar lo que los está frenando. Dicen que quieren más de Dios, pero llenan su vida con cosas que los alejan de su voz. No se puede pedir más de Dios y a la vez aferrarse menos a Él. Entregarse de verdad no se trata de rezar más fuerte ni de tratar de parecer más espiritual. Es rendirse por completo al Espíritu y permitirle hacer en tu vida lo que solo Él puede hacer. Es decirle, Espíritu Santo, si hay algo que necesitas arrancar, hazlo. Si hay algo que tiene que cambiar, cámbialo. Guíame a donde necesites que vaya. Yo te seguiré. El problema no es que no entendamos qué es rendirse. El problema es que cuesta mucho confiar lo suficiente en Dios como para hacerlo. Detrás de la duda está el miedo. Miedo a lo que no conocemos, miedo a lo que podría costar rendirse, miedo a no tener el control. Pero lo irónico es que, desde un principio, jamás tuvimos el control. Cuanto más tratamos de manejar nuestra vida por nosotros mismos, más cansancio sentimos. Cuanto más lo intentamos con nuestras propias fuerzas, más frustrados acabamos. Entonces, ¿qué es lo que impide a tantos creyentes rendirse por completo? ¿Cuáles son las mentiras más grandes que nos frenan de entregar todo al Espíritu Santo? El enemigo lo sabe bien, rendirse es la llave para la transformación. Por eso, hace todo lo posible para impedir que esa rendición ocurra. Y no siempre lo hace de manera obvia. Muchas veces usa el engaño, mentiras sutiles que nos mantienen atrapados en el miedo, en la indecisión o en la necesidad de tener el control. Si crees esas mentiras, siempre te costará soltar completamente. Pero si las identificas y las rechazas,
podrás liberarte y empezar a vivir la vida a la que el Espíritu Santo te está llamando. Una de las mentiras más comunes es la de creer que uno puede con todo solo. Muchos no se entregan porque creen que no hace falta. Piensan que puede manejar su vida espiritual con sus propias decisiones y solo buscan a Dios para que bendiga lo que ya decidieron. Pero el Espíritu Santo no fue enviado para ser un apoyo ocasional. Su propósito es guiar cada paso. Jesús nunca dijo, haz lo que puedas y yo te echo una mano cuando te trabes. Él fue claro, sin mí no pueden hacer nada. En el momento que crees que puedes seguir a Jesús por tu cuenta, sin depender de su Espíritu, es cuando te alejas de su poder. Y ahí es cuando todo empieza a sentirse forzado, seco, sin fruto. Otra mentira que impide entregarse es el temor a soltar el control. A muchas personas les asusta dejarse guiar por completo por el Espíritu porque no saben qué les va a pedir. Piensan, ¿y si me lleva a un lugar que no quiero? ¿Y si me hace dejar algo que aún no estoy preparado para soltar? ¿Y si el costo es muy alto? Pero la verdad es que lo que te niegas a entregar termina esclavizándote. Las cosas que más defendemos, nuestros planes, comodidades o miedos, terminan siendo los mismos obstáculos que nos impiden vivir plenamente la presencia de Dios. Rendirse no es perder el control. Es entregarlo a quien realmente sabe que es lo mejor para ti. También está el engaño de que aún no es el momento. Muchas personas dicen que están esperando en Dios, cuando en realidad es Dios quien está esperando que se decidan. Se escudan en frases como estoy esperando una confirmación o cuando me sienta listo. Pero esa espera muchas veces es solo indecisión disfrazada de espiritualidad. El Espíritu Santo no necesita que estés preparado, solo necesita que estés dispuesto. Muchos creen que primero deben sentirse fuertes para confiar en Dios. Pero es todo lo contrario, uno no se entrega porque se siente fuerte, sino porque reconoce que no puede solo. Otra mentira es pensar que solo debemos rendirnos en las decisiones grandes de la vida. Algunos creen que solo deben buscar al Espíritu Santo cuando enfrentan situaciones importantes, qué carrera seguir, con quién casarse o dónde mudarse. Pero la rendición no es solo para los grandes momentos. Es algo que se vive a diario. El Espíritu Santo quiere guiarte incluso en lo cotidiano. Si solo lo buscas cuando necesitas una respuesta urgente, será difícil reconocer su voz cuando te hable en lo simple. La entrega total no es una rendición selectiva. Es rendirse cada día, en cada detalle. Muchos también creen que si se rinden perderán cosas que disfrutan. Tienen miedo de que seguir a Dios implique dejar de lado la diversión, los placeres o incluso el éxito. Pero eso es otra mentira más. Dios no te quita cosas para fastidiarte, sino para protegerte. Él siempre da algo mejor a cambio. La vida rendida no es una vida de pérdidas. Es una vida libre. No estás perdiendo nada cuando te entregas a Dios. Al contrario, estás entrando en algo mucho más grande. Hay quienes piensan que rendirse significa perder su identidad. Temen que al dejarse guiar por Dios se conviertan en alguien que ya no reconocen. Pero la realidad es que rendirse no borra quién eres. Todo lo contrario, te revela quién fuiste diseñado para ser. Cuanto más te rindes, más te alineas con la verdadera identidad que Dios te dio. No te pierdes a ti mismo, te encuentras. La mentira más peligrosa de todas es pensar que rendirse parcialmente es suficiente. Hay personas que creen que ya se entregaron a Dios porque le han dado algunas cosas. Confían su futuro, pero no sus finanzas. Le entregan su tiempo, pero no sus relaciones. Obedecen en lo que les resulta cómodo, pero no en lo que les cuesta. Una rendición parcial sigue siendo desobediencia. Dios no quiere solo una parte. Él quiere todo. Si aún te aferras a algo, aunque sea mínimo, todavía no te has entregado del todo. El enemigo usará cualquier excusa para mantenerte a medio camino. Pero la verdad siempre es más fuerte que la mentira. Y rendirse al Espíritu Santo no es algo que debas temer. Es lo más poderoso que puedes hacer. Es la clave para vivir en paz, con propósito y bajo su dirección sobrenatural. Ahora bien, ¿qué significa realmente entregarse al Espíritu Santo? Si la entrega va más allá de simplemente renunciar al pecado, si se trata de algo más profundo que solo pedir dirección en oración, entonces, ¿cómo se ve una entrega total? ¿Qué es rendirse de verdad?
Mucha gente piensa que entregarse a Dios es simplemente dejar atrás ciertos hábitos, tratar de ser mejores personas o comprometerse a orar más. Pero la verdadera entrega es algo mucho más profundo que eso. No se trata solo de lo que dejas. Se trata de a quién se lo entregas. No se trata solo de decirle no al pecado, sino de decirle sí a Dios en cada parte de tu vida. Rendirse es poner todo bajo su control, tus decisiones, tus deseos, tus planes, tus emociones y tu futuro. Ya no vives según tus propias fuerzas ni según lo que te parezca lógico. Ahora tus decisiones se guían por el Espíritu Santo. Tu vida ya no es tuya. Le pertenece a Él. La entrega no es algo que pasa una sola vez durante un momento emocional en la iglesia. Es una forma de vivir, donde constantemente decides decir, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Algunos piensan que rendirse es llegar al punto donde ya no sientes deseo por nada malo. Pero rendirse no es que desaparezcan tus emociones o tus deseos humanos. Rendirse es decidir obedecer, incluso cuando tus sentimientos van en dirección contraria a la voluntad de Dios. Es decidir seguirle, incluso cuando no tienes ganas. Entregarse de verdad significa dejar de pelear por el control y permitir que el Espíritu Santo te dirija sin condiciones. Es dejar de poner excusas que te impiden obedecer por completo. Muchos dicen que quieren más de Dios, pero solo bajo sus propios términos. Dicen, Señor, te seguiré, pero no ahora. Oh, Dios, úsame, pero no me pidas dejar esta relación, este hábito, esta zona segura. Anhelan la presencia de Dios, pero sin soltar el volante de sus vidas. Pero la verdadera entrega no negocia. No dice, te seguiré sí. Dice, te seguiré, cueste lo que cueste. Es elegir el camino de Dios, aunque no lo comprendas del todo. Es confiar en que su sabiduría es mejor que la tuya, que su tiempo es perfecto y que sus planes siempre superan los tuyos. Muchos se resisten a la entrega completa porque quieren ver el panorama entero antes de dar un paso. Pero Dios no opera así. Él te pide que confíes primero y después te muestra lo que sigue. La fe no necesita tener todas las respuestas. La fe solo obedece. Rendirse es dejar de exigir garantías. Hay quienes quieren seguir a Dios, pero solo si les aseguran que todo saldrá como esperan. Pero eso no es rendirse, eso es querer controlar el resultado. La verdadera entrega no viene con promesas detalladas. Viene con confianza. Dios no te pide que te rindas para cumplir tus expectativas, sino para cumplir sus propósitos, que son mucho mejores de lo que podrías imaginar. Muchas veces, lo que más nos cuesta entregar es lo que más nos está estorbando. Lo que no queremos soltar es lo que impide que vivamos en plenitud. Creemos que nos vamos a perder algo si nos rendimos, pero en realidad, es en la entrega donde ganamos lo más valioso, su presencia, su paz y su poder. Rendirse no es una señal de debilidad. Es una muestra de fortaleza. Se necesita más valentía para soltar que para aferrarse. Más fe para decirle sí a Dios sin saber a dónde te llevará, que para quedarte donde te sientes cómodo. Se necesita más coraje para dejar que el Espíritu Santo te guíe que para tratar de controlar tu destino por tu cuenta. El mundo piensa que rendirse es rendirse. Pero en el reino de Dios, rendirse es la entrada a la victoria. Es cuando decides dejar de depender de tus propias fuerzas y confiar plenamente en la dirección del Espíritu Santo. Es en los corazones verdaderamente rendidos donde Dios hace sus mayores milagros. Es en las vidas totalmente entregadas donde fluye el mayor poder del cielo. La entrega no es pasiva. Es una decisión activa, que se toma todos los días. Cada mañana es una nueva oportunidad para decir, Espíritu Santo, este día es tuyo. Tómame, guíame, transfórmame. Mi vida ya no me pertenece. Es completamente tuya. Pero si rendirse es la clave para una transformación genuina, ¿por qué cuesta tanto? ¿Qué hace que la entrega total al Espíritu Santo sea tan difícil para tantos creyentes? La mayor lucha está en esa guerra interna que existe entre la carne y el Espíritu. Cada persona que quiere rendirse por completo a Dios inevitablemente se va a enfrentar con esa batalla. Es una lucha constante. Es la pelea entre lo que tu humanidad desea y lo que el Espíritu quiere formar en ti. La carne siempre quiere tener el control, pero el Espíritu anhela guiar. La carne busca comodidad, pero el Espíritu llama a la transformación.
La carne quiere protegerse, pero el espíritu invita al sacrificio. El momento en el que decides seguir a Jesús es también el momento en que esa batalla comienza. Tu vieja naturaleza no va a rendirse sin dar pelea. Va a resistir cada intento de transformación que Dios quiera hacer en ti. Por eso rendirse no es una decisión que se toma una sola vez. Es una batalla diaria. Todos los días tienes que decidir, ¿quién va a dirigir tu vida hoy? ¿Tu carne o el espíritu? No se puede vivir en el poder del espíritu mientras uno sigue aferrado a los deseos de la carne. La carne está enfocada en el yo, en hacer la propia voluntad, en buscar lo que se siente bien aunque no esté bien. Quiere controlar los resultados, actuar según las emociones, seguir lo que parece correcto aunque no lo sea. Mientras tanto, el espíritu te llama a soltar ese estilo de vida y confiar en Dios por completo. Cuanto más vives siguiendo tus impulsos humanos, más te alejas de la presencia de Dios. Pero cuanto más cedes al espíritu, más acceso tienes a su paz, a su poder, a su guía. El miedo es un arma que la carne usa constantemente. Muchos no se rinden porque la carne les susurra, ¿y si Dios te pide algo que no quieres hacer? ¿Y si te pide demasiado? ¿Y si pierdes el control? Pero la fe responde, Dios es bueno. Sus planes para mí son mucho mejores que los míos. Puedo confiar. Hasta que no calles la voz del miedo, te será difícil rendirte del todo. Otro problema es la impaciencia. La carne odia esperar. Quiere resultados rápidos, soluciones inmediatas, éxitos sin procesos. Pero el Espíritu obra en el tiempo perfecto de Dios, no en el nuestro. Si no estás dispuesto a confiar en su tiempo, tu carne siempre encontrará una excusa para no entregarse. La carne también anhela comodidad. Y muchos quieren madurar espiritualmente sin salir de su zona segura. Pero el Espíritu te lleva a lugares más profundos, donde hay fe, crecimiento y expansión. Si no estás dispuesto a incomodarte, te perderás todo lo que Dios puede hacer contigo. La carne también se deja llevar por las emociones. Muchas personas solo obedecen cuando lo sienten. Se entregan cuando están inspiradas, pero se retraen cuando no tienen ganas. El problema es que si tus sentimientos son los que deciden cuando obedeces, nunca lograrás una entrega completa. La verdad sigue siendo verdad, la sientas o no. Dios sigue siendo digno de confianza, incluso si tus emociones dicen lo contrario. Otra evidencia de que la carne sigue teniendo el control es cómo reaccionas ante la corrección. El Espíritu Santo te convence con amor, pero la carne lo toma como ataque. El Espíritu te invita a cambiar, pero la carne se defiende. El Espíritu produce arrepentimiento, pero la carne busca excusas. Si no puedes aceptar la corrección de parte de Dios, de su palabra o de las personas que Él ha puesto en tu vida, entonces tu carne aún tiene dominio. La carne solo se enfoca en lo temporal, en placeres momentáneos, en una seguridad que no dura, en un control que es solo una ilusión. Pero el Espíritu trabaja con lo eterno, paz que permanece, sabiduría que nunca falla, poder que no se agota. Cuando vives para la carne, estás invirtiendo en cosas que van a desaparecer. Pero cuando vives para el Espíritu, estás construyendo para la eternidad. Por eso esta guerra interior hace tan difícil rendirse. La carne nunca se va a entregar voluntariamente. Hay que crucificarla todos los días. Hay que decirle no constantemente. No se negocia con ella, se la somete al poder del Espíritu de Dios. Jesús lo dejó claro, si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Rendirse es una elección. No es algo que sucede por inercia. Y aunque la batalla entre la carne y el espíritu no va a desaparecer por completo, sí puedes decidir quién tendrá el control cada día. Cada vez que eliges obedecer al espíritu, la carne pierde fuerza. Pero cada vez que ignoras su voz, la carne se hace más fuerte. Cuanto más te entregas, más claramente escucharás la voz de Dios y más libremente fluirá su poder en tu vida. Si realmente deseas caminar en la plenitud de la presencia de Dios, tienes que dejar de alimentar tu carne y empezar a fortalecer tu espíritu. Tienes que dejar de ceder ante el engaño del orgullo, del miedo y de la comodidad, y comenzar a confiar en Dios con todo lo que eres. La pregunta es, ¿vas a permitir que el Espíritu Santo dirija tu vida? ¿O seguirás dejando que la carne te mantenga atado? Pero también hay algo que Dios usa muchas veces para llevarnos a una entrega real, los tiempos de quebrantamiento.
Esas etapas donde sientes que todo se desmorona no son castigos, son oportunidades divinas para soltar todo lo que te impide rendirte por completo. El quebrantamiento es ese punto en el que llegas al final de ti mismo. Es ese momento en el que todo lo que antes te sostenía deja de funcionar. Cuando tus fuerzas, tus planes y tu seguridad ya no alcanzan. Cuando Dios permite que todo se sacuda, no es para destruirte, sino para llevarte a una entrega total. Muchos evitan rendirse hasta que no les queda otra. Intentan seguir a Jesús sin dejar de aferrarse a sus deseos, sus ideas, su forma de hacer las cosas. Pero en su amor, Dios permite circunstancias que nos hacen ver en qué áreas no hemos soltado el control. Ese tipo de proceso no es un castigo. Es una preparación. A veces el quebrantamiento viene a través del fracaso. Intentas avanzar, pero todo parece estancarse. Las puertas se cierran, los intentos no dan fruto. Otras veces viene con la pérdida. Algo o alguien en quien confiabas desaparece, la estabilidad se tambalea, y lo que dabas por seguro ya no está. También puede llegar en medio de la espera. Cuando sientes que Dios guarda silencio. Cuando oras y no ves respuestas. Cuando todo lo que puedes hacer es confiar sin tener claridad. Al principio, ese tipo de etapa puede parecer devastador. Sientes que pierdes el control, que estás solo, que no hay salida. Pero en realidad, es la voz de Dios diciéndote, deja de luchar. Entrégate. Es el momento donde Dios te pregunta, ¿vas a confiar en mí aunque no entiendas lo que hago? ¿Vas a dejar tus planes para que yo pueda revelarte los míos? ¿Vas a dejar de intentar manejar todo tú mismo para que mi espíritu pueda tomar el control? En el quebrantamiento salen a la luz los ídolos que ni siquiera sabías que tenías. Cosas en las que confiabas más que en Dios. Áreas donde decías confío en Él, pero en realidad seguías a cargo. Ese proceso no es para castigarte. Es para purificarte. Es el lugar donde Dios limpia todo lo que no estaba edificado sobre Él. Mucha gente dice, Espíritu Santo, quiero más de ti, sin darse cuenta de que, antes de llenar, Dios tiene que vaciar. Antes de derramar su poder, necesita quitar de en medio lo que lo bloquea. Antes de llevarte al siguiente nivel de tu llamado, tiene que sacar de ti todo lo que te impediría sostenerlo. El quebrantamiento es el espacio donde Dios prepara el terreno para la transformación que has estado pidiendo. Y no se trata de perder, sino de ganar algo mucho más grande. Es en ese proceso donde aprendes a confiar de verdad en el Espíritu Santo. Donde dejas de depender de tus capacidades y entiendes que sin Dios no puedes hacer nada. Y cuando llegas a esa convicción, entonces eres verdaderamente libre para vivir la vida que Él siempre quiso para ti. Por eso, muchas de las personas más usadas por Dios pasaron primero por un tiempo de quebranto. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara a liberar a su pueblo. José fue traicionado, vendido como esclavo y encerrado injustamente antes de cumplir su propósito. David tuvo que esconderse en cuevas y huir antes de ser rey. Incluso Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto antes de comenzar su ministerio público. Así que si estás atravesando una temporada de ruptura, no te resistas. No trates de volver a lo que Dios ya está desarmando. No intentes reconstruir lo que Él está tirando abajo. Deja que ese proceso cumpla su función. Permite que te lleve a la entrega total. Deja que deshaga toda falsa seguridad, que rompa con tus planes egoístas, que elimine la ilusión de que tú tienes el control. Porque al otro lado del quebrantamiento está la transformación que tanto anhelas. Al otro lado, el Espíritu Santo va a fluir a través de ti como nunca lo imaginaste. Al otro lado, está la vida sobrenatural para la que fuiste creado. Pero, ¿cómo darte cuenta si realmente te has rendido al Espíritu Santo? ¿Cómo puedes reconocer esas áreas ocultas en tu vida que aún no has soltado por completo? ¿Cómo saber si aún estás tratando de mantener el control? Muchos creen haberse rendido a Dios simplemente porque han dicho las palabras correctas o porque han tenido momentos de emoción espiritual. Pero la verdadera entrega no se mide por lo que dices, sino por tu confianza, tu dependencia y tu obediencia. Si sigues intentando controlar los resultados, si te cuesta seguir la guía de Dios, si tomas decisiones basadas en el miedo más que en la fe, entonces probablemente no te has rendido por completo. Una de las formas más claras en que el Espíritu Santo te muestra que aún no te has entregado del todo es a través de la frustración.
Cuando estás tratando de controlar cosas que solo Dios puede manejar, terminas agotado. Te la pasas intentando hacer que todo funcione con tus fuerzas. Luchas por abrir puertas que tal vez no están destinadas para ti. Y ese desgaste constante es una señal de que hay algo que necesitas soltar. Otra señal es la vacilación. Cuando Dios te muestra algo que debes hacer, ¿te tardas en obedecer? ¿Lo piensas demasiado? ¿Le das vueltas, buscando una forma de negociar con Dios? ¿Le dices que sí, pero con condiciones? La entrega auténtica no dice, te seguiré, pero solo si me siento listo, o te obedeceré, pero solo si esto tiene sentido. Dice, te seguiré, aunque no entienda. Haré tu voluntad, aunque no sea lo que yo esperaba. Si te das cuenta de que estás razonando con Dios, tratando de mantener una parte del control mientras aparentas obedecer, probablemente la entrega todavía no se ha completado en tu corazón. El miedo también es una gran pista. ¿Te da miedo lo que Dios pueda pedirte? ¿Te preocupa el costo de rendirte? ¿Temes perder algo valioso si te entregas completamente? El miedo suele ser la señal de que todavía no confías plenamente en el carácter de Dios. El enemigo quiere hacerte creer que si te rindes vas a sufrir, que vas a perder cosas importantes. Pero la realidad es que rendirse te lleva a experimentar la paz, la libertad y el avance espiritual que solo Dios puede dar. El Espíritu Santo jamás te quitará algo bueno. Solo eliminará aquello que está impidiendo que recibas lo mejor. Otra forma de identificar si no te has rendido completamente es ver si solo buscas a Dios cuando estás en problemas. Muchas veces tenemos una relación con Dios que es más transaccional que íntima. Solo nos acercamos a Él cuando lo necesitamos, pero no caminamos con Él día a día. La verdadera entrega no se trata de acudir a Dios solo cuando estás en crisis. Se trata de desear su presencia por encima de todo el tiempo. ¿Estás buscando a Dios solo por sus bendiciones o por quién Él es realmente? El orgullo es otro gran obstáculo que impide rendirse. ¿Te cuesta admitir que te equivocaste? ¿Te molesta que alguien te corrija? ¿Defiendes tus decisiones en vez de someterlas a Dios? Un corazón que se ha rendido es humilde. Está dispuesto a cambiar, a recibir dirección, a soltar cualquier cosa que no se alinee con la voluntad de Dios. Si te molesta que te llamen la atención, es probable que la carne aún tenga el control. La falta de perdón también indica que todavía hay áreas no rendidas. Si aún guardas rencor, si te niegas a perdonar a alguien que te lastimó, entonces el Espíritu no tiene total libertad para obrar en ti. El perdón no es opcional. Es parte de la entrega. Cuando te niegas a perdonar, estás diciéndole a Dios que prefieres aferrarte al dolor antes que soltarlo en sus manos. La verdadera entrega consiste en confiar en que Dios puede hacer justicia y en que Él puede sanar lo que nadie más puede. También debes observar tu reacción cuando Dios cambia tus planes. ¿Qué pasa cuando Él te guía por un camino inesperado? ¿Te frustras? ¿Te alejas porque no era lo que tú querías? Una persona verdaderamente entregada le dice a Dios, aunque no entienda lo que estás haciendo, sigo confiando en ti. La entrega no es solo entregar algunas cosas a Dios. Es poner absolutamente todo bajo su control, tu pasado, tu futuro, tus relaciones, tu carrera, tu tiempo, tus recursos, todo. Muchos creen que ya se han rendido porque le han confiado a Dios ciertas áreas de su vida, pero siguen aferrándose a otras. Pero rendirse a medias sigue siendo desobediencia. Dios no quiere una parte de ti. Te quiere por completo. Y si te estás dando cuenta de que hay áreas que aún no has entregado, no te desanimes. No es una condena. Es una invitación a ir más profundo. El hecho de que el Espíritu Santo te esté revelando esto significa que quiere llevarte a un nuevo nivel de libertad, de poder, de paz, de comunión con Él. El momento en que decides soltarlo todo es el momento en que todo comienza a transformarse. Pero, ¿qué sucede cuando por fin te rindes del todo? ¿Qué hay al otro lado de esa entrega completa? ¿Qué es lo que cambia realmente cuando sueltas el control y dejas que el Espíritu Santo tome las riendas de tu vida? Lo que sucede es lo que podríamos llamar el poder de soltar. Porque cuando te entregas sinceramente, todo empieza a cambiar. Hay creyentes que viven frustrados, como estancados, y muchas veces es porque siguen tratando de controlar cosas que solo Dios puede manejar. Pero en el momento en que finalmente decides rendirte, cuando le entregas a Dios tus miedos, tus planes, tus cargas, empiezas a notar un cambio real,
la ansiedad desaparece y es reemplazada por paz, la confusión se transforma en claridad, y lo que antes te agotaba ahora se llena de fuerza renovada. Rendirse no es rendirse al caos. Es entrar en alineación con el cielo. Es dejar de intentar descifrarlo todo por tu cuenta. Es soltar el volante, dejar de forzar puertas que nunca fueron para ti, abandonar los ciclos de duda y miedo, y empezar a caminar al ritmo del Espíritu, justo la dirección que Dios ha planeado para ti. Cuando te entregas por completo, empiezas a experimentar la presencia de Dios a otro nivel. Muchos dicen que quieren más de Dios, pero no se dan cuenta de que Él no va a forzarse en las áreas donde tú aún estás mandando. Dios se mueve en lo que está vacío, en lo que está dispuesto, en lo que ya fue soltado. Cuanto más te entregas, más fuerte se manifiesta su presencia en tu vida. La rendición trae una paz que no tiene explicación. Ya no te matas tratando de resolver todo. Ya no te estresas por el futuro. Ahora simplemente confías. Ya no necesitas entender todo, porque sabes que Dios sí lo entiende. Y esa confianza te llena de una tranquilidad que no depende de las circunstancias. Además, cuando te entregas de verdad, empieza a fluir una autoridad espiritual que antes no tenías. El Espíritu Santo no puede actuar con toda su fuerza en alguien que sigue reteniendo el control. Si deseas vivir en poder sobrenatural, primero tienes que rendirte de manera sobrenatural. No puedes pretender tener autoridad sobre lo espiritual si sigues aferrándote a zonas de tu vida donde Dios no gobierna. No puedes caminar con libertad si tu corazón todavía está dividido entre lo que tú quieres y lo que Dios quiere. Pero cuando realmente sueltas, cuando dejas todo en manos de Dios, el poder empieza a fluir. El Espíritu Santo empieza a obrar de forma libre, sin obstáculos. Y no solo eso, también recibes claridad. Muchas veces no sabes qué hacer porque todavía estás queriendo dirigir tu propia vida. Estás confundido, dudoso, atado a preguntas sin respuesta. Pero cuando te entregas, el Espíritu Santo comienza a mostrarte qué paso dar, cuándo y cómo. Él mismo cierra las puertas equivocadas, alinea situaciones, habla a través de la palabra y guía tu espíritu. Esa entrega también abre las puertas a lo que podríamos llamar aceleración divina. Hay personas que llevan años estancadas, pidiendo avances, esperando cambios, pero no sueltan lo que Dios les está pidiendo que entreguen. Y mientras eso no suceda, no hay movimiento. Pero el momento en que te rindes, todo empieza a activarse. Lo que parecía imposible, se vuelve posible. Lo que estaba detenido por años, comienza a avanzar. La rendición desbloquea el siguiente nivel de tu propósito. Y también te libera de cargas que nunca te correspondían. Muchos viven cansados, frustrados, agobiados por responsabilidades, decisiones, preocupaciones, porque están cargando cosas que Dios nunca quiso que llevaran. Jesús no te llamó a cargar con todo solo. Él te dijo, ven a mí, entrega tus cargas, y yo te daré descanso. Cuando sueltas el control, el peso desaparece. La presión se disuelve. Y empiezas a experimentar lo que significa caminar bajo la gracia de Dios y no bajo tu propio esfuerzo. Además, la entrega fortalece tu fe. Una vez que sueltas el control y ves cómo Dios obra, comienzas a confiar como nunca antes. Te das cuenta de que Dios siempre fue confiable. Ya no dudas de cada paso, porque ahora sabes que caminas bajo su voluntad y no bajo la tuya. Ya no temes al futuro, porque conoces a aquel que lo sostiene. Cuando te entregas, tus deseos también empiezan a transformarse. Muchos dudan en rendirse porque temen que Dios les quite algo importante, algo que aman. Pero lo que no saben es que, al rendirse, sus anhelos cambian. Aquellas cosas que antes parecían esenciales comienzan a perder relevancia. Los placeres vacíos, las distracciones del mundo, las ambiciones que antes ocupaban el centro de tu vida, poco a poco dejan de tener ese mismo peso. Y es ahí donde ocurre un cambio profundo. Comienzas a desear la presencia de Dios por encima de todo. La adoración ya no es una actividad más, se vuelve una necesidad, un anhelo profundo del alma. La oración deja de ser un compromiso religioso. Se convierte en el mejor momento de tu día, el lugar donde respiras vida verdadera. Cuanto más te rindes, más se alinea tu corazón con el corazón de Dios. Ya no estás preguntándote cuánto puedes hacer sin salirte del camino. Ahora te preguntas, ¿cuánto más puedo acercarme a Dios? Tu enfoque cambia. Ya no vives para ti.
Ya no tomas decisiones por lógica, conveniencia o emoción. El Espíritu comienza a guiar tus elecciones. Ya no te mueves por lo que te parece buena idea, sino por lo que Él te muestra. Y al obedecer esa dirección divina, comienzas a ver cómo todo empieza a alinearse de una forma sobrenatural. Las conexiones correctas llegan. Las puertas correctas se abren. Cada detalle encaja sin esfuerzo humano. Tu vida se acomoda de acuerdo al propósito de Dios. El Espíritu Santo también transforma tu manera de hablar. Tus palabras ya no son las mismas. Comienzas a declarar fe en lugar de duda. En lugar de quejas, empiezas a hablar con autoridad. Dejas de esparcir negatividad, y tu boca se vuelve instrumento de esperanza, sabiduría y vida. Lo que antes salía de tus labios eran temores e inseguridad. Ahora, lo que sale son declaraciones firmes, palabras que alientan, que edifican, que liberan. Tu voz se convierte en un canal por el cual el reino de Dios se manifiesta. Lo que dices empieza a moldear la realidad. También cambia la forma en que reaccionas. Tal vez antes te enojabas fácilmente, te ofendías rápido, o reaccionabas impulsivamente. Pero a medida que el Espíritu Santo toma el control, tus reacciones se suavizan. Donde antes había ira, ahora hay paciencia. Donde antes respondías con orgullo, ahora das gracia. Donde antes actuabas por miedo, ahora respondes con fe. Las cosas que antes te alteraban, ya no tienen poder sobre ti, porque ya no son tus emociones las que mandan, sino el Espíritu de Dios. Tus relaciones también cambian. Algunas personas se acercarán más a ti al ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Otras, simplemente se alejarán porque no están listas para ese nivel de entrega que estás viviendo. Y eso está bien. Porque cuando el Espíritu Santo transforma tu interior, también transforma el entorno que te rodea. No todos entenderán tu cambio. Y no todos podrán acompañarte en el camino. Pero parte de estar verdaderamente rendido es estar dispuesto a soltar cualquier relación que te impida seguir avanzando en Dios. El Espíritu también te da valentía. Tal vez antes dudabas, te importaba demasiado la opinión de los demás, o te costaba dar pasos de fe. Pero cuando el Espíritu toma el control, ese temor se convierte en audacia. Ya no tienes miedo de hacer lo que Él te manda, aunque no sea popular. Ya no dudas en hablar del Evangelio. Ya no te detienes por el qué dirán. Te mantienes firme en tu fe. Tomas decisiones valientes, no porque confíes en ti, sino porque sabes que no caminas solo. Caminas en el poder del Espíritu. Incluso tu entorno se transforma. Cuando llegas a un lugar, algo cambia. No por ti, sino por lo que llevas dentro. La gente empieza a sentir paz. Se sienten confrontados sin que digas nada. La presencia de Dios que habita en ti se hace notar. Te conviertes en portador de la gloria de Dios. Donde tú estás, Él se manifiesta. No es tu carisma ni tu talento. Es el Espíritu Santo que está completamente libre para fluir en y a través de ti. El Espíritu Santo también transforma tu propósito. Muchas personas pasan la vida entera buscando sentido, tratando de entender para qué están aquí. Se sienten vacías, perdidas, confundidas. Pero cuando te entregas, cuando dejas de perseguir tus propios planes, Dios empieza a revelarte los suyos. Y entonces todo encaja. Los dones que llevas dentro comienzan a despertar. El llamado que antes te parecía borroso se vuelve claro. Ya no sientes que caminas sin rumbo. Ahora cada paso tiene dirección, cada decisión tiene un propósito eterno. Ya no vives por tus deseos personales. Vives por la gloria de Dios. Eso es lo que hace la entrega. No te conviertes simplemente en una mejor versión de ti mismo. Te convierte en un canal, en un instrumento que Dios puede usar para tocar a otros y manifestar su reino. Una vida guiada por el Espíritu ya no está centrada en tu sabiduría, en tu fuerza, ni en tus aspiraciones. Está completamente entregada a lo que Él quiera hacer, a cómo Él quiera obrar. Y aunque no siempre lo entiendas al principio, al final todo cobra sentido. Pero ¿qué pasa cuando no sabes a dónde te está guiando Dios? ¿Qué haces cuando rendirte significa caminar hacia lo desconocido? Aquí es donde entra la confianza. Una de las cosas más difíciles al rendirse es confiar en Dios cuando no ves el camino completo. Muchos creyentes desean seguir al Espíritu, pero dudan cuando el próximo paso no está claro.
Quieren tener dirección antes de obedecer. Quieren detalles antes de rendirse. Pero el espíritu no funciona así. Él guía a través de la fe, no de la lógica. Dios no suele darte un mapa con todos los pasos definidos. Él te da una instrucción y espera que confíes. Cuando llamó a Abraham, solo le dijo, «Ve, yo te mostraré». No le dio coordenadas, ni fechas, ni garantías. Le dio una promesa, y Abraham confió. Y esa es la esencia de la entrega, moverse cuando Dios dice, incluso si no entiendes a dónde vas. Hay personas que demoran su obediencia porque esperan que Dios les explique todo primero. Pero Dios no opera así. Él dice, obedece, y después verás. Si necesitas entenderlo todo antes de dar un paso, probablemente nunca lo des. Porque la fe no exige explicaciones. La fe simplemente obedece. El miedo a lo desconocido viene del deseo de control. Queremos saber cómo terminará todo antes de comprometernos. Queremos ver el destino antes de empezar a caminar. Pero si de verdad quieres vivir guiado por el Espíritu, debes estar dispuesto a avanzar aunque no veas toda la ruta. Tienes que dar pasos de fe incluso cuando tu lógica te diga que esperes. Tienes que confiar en que, si Dios te llama, Él se encargará de lo demás. El enemigo va a tratar de paralizarte con dudas. ¿Y si te equivocas? ¿Y si das ese paso y no funciona? ¿Y si te arrepientes? Pero todas esas preguntas nacen del miedo, y el miedo miente. Te hace pensar que lo desconocido es más peligroso de lo que realmente es. Pero la fe dice, aunque no lo entienda, confío en ti. Confiar en el Espíritu significa creer que los planes de Dios son buenos, incluso cuando aún no los ves. Es descansar en el hecho de que Él ya conoce el camino, aunque tú no lo veas. Significa soltar tu reloj y confiar en el tiempo de Dios. Porque muchas veces nos frustramos cuando las cosas no suceden a nuestra velocidad. Pensamos que si obedecemos, Dios actuará rápido. Pero a veces su voluntad incluye esperar, madurar, crecer en silencio. Si solo confías cuando todo es inmediato, no estás realmente rendido. La entrega dice, aunque esto tome más de lo que esperaba, sigo confiando. Confiar en el Espíritu incluso cuando no tienes todas las respuestas es una de las señales más claras de entrega total. No necesitas entenderlo todo. No necesitas tener el mapa completo. No tienes que saber qué vendrá después. Solo tienes que permanecer cerca del Espíritu Santo y seguir su voz paso a paso. Lo que tú ves como un misterio, Dios lo ve como un camino que ya ha sido preparado. Tal vez no sepas qué va a pasar mañana, pero Él sí. Puede que sientas incertidumbre, pero Él jamás se confunde. Aunque te parezca que caminas a ciegas, Él escribió tu historia antes de que empezara. Tu único trabajo es confiar lo suficiente para seguirlo. Si dejas que el miedo te detenga, te perderás todo lo que Dios tiene planeado para ti. Pero si das ese paso de fe, incluso sin tener toda la información, vas a experimentar una provisión, una paz y un poder sobrenaturales que nunca podrías conseguir con tus propias fuerzas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando en lugar de entregarte por completo decides conformarte con una entrega parcial? ¿Qué riesgos hay cuando le das algunas áreas a Dios, pero te quedas con otras bajo tu control? Una de las mayores trampas del enemigo es hacerte creer que con una entrega a medias ya estás bien. Que ya cumpliste porque has cedido ciertas cosas. Pero la verdad es que Dios no quiere partes. No busca que le entregues un porcentaje de tu vida. Él quiere el 100%. Hay quienes confían a Dios su futuro, pero no sus finanzas. Obedecen en público, pero fallan en privado. Buscan la guía de Dios cuando les conviene, pero se resisten cuando esa guía los saca de su zona segura. Eso no es verdadera entrega. Eso es obediencia selectiva. Y la obediencia selectiva sigue siendo desobediencia. El enemigo no necesita que rechaces completamente a Dios. Le basta con que te guardes una parte para ti. Que te rindas lo suficiente para sentirte espiritual, pero no lo suficiente como para experimentar una transformación real. Que sigas asistiendo a la iglesia, orando de vez en cuando, pero manteniendo en reserva tus decisiones, tus heridas, tus temores. Mientras haya algo que no has soltado, hay una barrera que impide que el Espíritu Santo fluya libremente en ti. Y esa barrera puede estar disfrazada de justificaciones como, todavía no es el momento, necesito pensarlo bien, lo haré cuando me sienta listo.
Pero toda obediencia retrasada sigue siendo desobediencia. Y cuanto más demores en rendirte del todo, más espacio le das al miedo, al orgullo o a la comodidad para que tomen el control. Muchas personas viven así por años, queriendo una transformación, orando por un cambio, pero sin soltar lo que impide que eso ocurra. También están aquellos que intentan vivir combinando sus propios planes con la voluntad de Dios. Quieren seguir a Jesús, pero sin cerrar la puerta a sus propias ideas. Quieren avanzar con Dios, pero sin renunciar a la opción de tomar el timón si las cosas no salen como esperaban. Y eso simplemente no funciona. No se puede servir a dos señores. No puedes ser guiado por el Espíritu si al mismo tiempo te aferras a lo que tú quieres. No se puede caminar bajo su voluntad y bajo la carne a la vez. Es una u otra. La rendición parcial puede parecer muy espiritual desde afuera. Hay personas superactivas en la iglesia, comprometidas, involucradas, y sin embargo, todavía hay áreas que no le han entregado a Dios. Puede que hayan entregado su tiempo, pero no sus decisiones. Sus dones, pero no sus emociones. Y Dios no quiere solo tu agenda. Quiere tu corazón. Él no está buscando servidores eficientes. Está buscando hijos e hijas completamente disponibles. Algunas personas se comparan con otros y piensan, bueno, al menos yo me he entregado más que muchos. Pero Dios no mide tu entrega en relación con lo que otros han hecho. Él la mide según si le has entregado todo o no. Y muchas veces no te das cuenta de que te has conformado con una entrega parcial, hasta que Dios te pide algo más. Hasta que te toca un área que tú pensabas que era intocable. Hasta que te pide soltar algo que tú creías que podías conservar. Es en esos momentos cuando tu verdadera entrega se pone a prueba. Porque la rendición parcial no solo te limita, también te frustra. Hay creyentes que sienten que algo les falta. Que oran, que buscan, que hacen todo lo correcto, pero no logran avanzar. Y la razón es que todavía hay algo que no han soltado. Dios no puede llenar lo que tú todavía insistes en controlar. No puede usarte completamente si tú no te has entregado por completo. Y esto no es un mensaje de condena, sino una llamada de amor. Si el Espíritu Santo te está mostrando áreas que aún no has rendido, no es para que te sientas culpable. Es porque quiere llevarte más lejos. Porque sabe que al otro lado de esa entrega está la vida que tú siempre has buscado, una vida de paz constante, de dirección clara, de poder sobrenatural, de plenitud verdadera. Cuando te rindes sin reservas, todo empieza a alinearse. El estrés se convierte en paz. La confusión se disuelve en claridad. El cansancio se transforma en descanso. Ya no vives con miedo, ya no dudas de cada paso. Te mueves al ritmo del Espíritu. Y ahí es donde sucede lo sobrenatural. Pero entonces viene la pregunta clave: ¿cómo vivir una vida rendida todos los días? ¿Qué se necesita para mantener una entrega constante y completa? La verdad es que la rendición no es una decisión que se toma una sola vez y se olvida. No es algo que pasa en un momento emocional y luego simplemente se mantiene solo. Es una elección diaria. Un compromiso consciente que requiere constancia, humildad y dependencia. Hay muchas personas que han tenido encuentros genuinos con Dios, momentos reales de rendición, donde sinceramente le entregaron todo. Pero con el tiempo, sin darse cuenta, fueron retomando el control. Empezaron a volver a viejos hábitos, viejas actitudes, viejas formas de pensar. Lo que había empezado con fuego y pasión, poco a poco se fue apagando. Por eso, la entrega debe renovarse a diario. Cuanto más elijas rendirte cada día, más el Espíritu Santo tomará el control, y más verás a Dios moverse en tu vida de maneras que ni imaginabas. La primera clave para vivir rendido es empezar cada día con una postura de entrega. Antes de salir de la cama, antes de revisar el celular, antes de que te absorba la rutina, necesitas decir con intención: Espíritu Santo, este día es tuyo. Haz lo que quieras hacer conmigo hoy. Jesús mismo nos dio el ejemplo. Él se apartaba temprano cada mañana para estar a solas con el Padre. Su fuerza, su dirección y su poder venían de esos momentos de intimidad diaria. Si esperas a que llegue una crisis para entregarte, será muy difícil. Pero si empiezas tu día entregando el control, todo se alinea de forma distinta. Otra clave es mantener una conversación constante con el Espíritu Santo. Muchos solo oran cuando enfrentan decisiones grandes,
cuando están en una urgencia o cuando ya no saben qué hacer. Pero una vida rendida no se trata de incluir a Dios de vez en cuando, sino de caminar con Él todo el tiempo. El Espíritu quiere estar presente no solo en tus momentos espirituales, sino en lo cotidiano. Él quiere estar contigo en tus conversaciones, tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones, tu trabajo, tu descanso. Quiere ser parte de todo. Cuanto más lo involucres durante el día, más natural será vivir en entrega. Empezarás a reconocer su voz con mayor claridad y será más fácil seguir su guía sin vacilar. También es fundamental aprender a obedecer rápidamente. Muchas veces Dios habla, pero nosotros lo postergamos. Dudamos. Esperamos más confirmaciones. Queremos garantías. Pero la obediencia tardía sigue siendo desobediencia. Cada vez que demoras en responder a su dirección, tu corazón se vuelve un poco menos sensible. Y si eso se repite, su voz empieza a sonar más lejana. Por eso, si quieres mantenerte rendido, necesitas moverte cuando el Espíritu habla, aunque no tengas todas las respuestas. Aunque no entiendas del todo. Vivir rendido también es vivir en adoración. Y no me refiero solo a cantar. Adorar es colocar a Dios en el centro, ponerlo en su lugar de honor en tu vida. Cuando tu enfoque está en Él, cuando tu mente y tu corazón lo tienen a Él como prioridad, la entrega fluye naturalmente. La adoración mantiene tu espíritu sensible, tu corazón tierno, tus prioridades claras. Es como mantener el fuego encendido día tras día. Porque donde hay adoración genuina, hay rendición verdadera. Otra clave importante es resistir la atracción de la carne. Aunque ya te hayas rendido, tu vieja naturaleza va a querer retomar el control. Te va a tentar con pensamientos como, tú puedes resolver esto solo, Dios se está tardando, quizá deberías volver a hacer las cosas a tu manera. El enemigo va a tratar de convencerte de que soltar fue un error. Te recordará tus miedos. Te mostrará razones para desconfiar. Pero cuanto más te resistas a esos pensamientos, más fuerte se vuelve tu entrega. La rendición es como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más firme se vuelve. También hay que aprender a dejar ir la necesidad de tener todas las respuestas. Muchas personas se estancan porque quieren entenderlo todo antes de obedecer. Pero Dios no trabaja así. Él quiere que confíes, no que controles. Rendirse significa soltar esa ansiedad por saber qué va a pasar y confiar en que, aunque tú no veas el camino, Él ya lo tiene trazado. Por último, si quieres vivir entregado de verdad, tienes que mantener viva tu hambre por Dios. Hay creyentes que tuvieron un encuentro fuerte con el Espíritu, pero luego se conformaron. Dejaron de buscar, dejaron de anhelar más. Se acomodaron. Y cuando dejas de buscar, empiezas a enfriarte. El fuego comienza a apagarse. Nunca puedes pensar que ya viviste todo lo que Dios tiene para ti. Siempre hay más. Más profundidad. Más presencia. Más revelación. Más comunión. Una vida rendida no se conforma con el ayer. Siempre desea más del cielo. Más de su voz. Más de su dirección. Y si algún día notas que te estás alejando, que el fuego se está apagando, que estás volviendo a tomar el control, no te castigues. No huyas. Solo arrepiéntete rápido. Vuélvete a Él con sinceridad. Mientras antes lo hagas, más fácil será recuperar la sensibilidad espiritual. Dios no está buscando perfección. Está buscando disposición. Y cuando ve un corazón que se rinde de nuevo, Él siempre responde con gracia, con amor, con restauración. La recompensa más grande de una vida verdaderamente rendida es experimentar el poder de Dios como nunca antes lo habías imaginado. Porque cuando te entregas por completo al Espíritu Santo, todo en tu caminar con Dios se transforma. Comienzas a vivir en armonía con su voz, con su dirección, con su propósito. Ya no estás a la deriva, ya no dudas de cada paso. Estás justo donde necesitas estar, en el tiempo perfecto y con la fuerza del cielo sosteniéndote. Empiezas a ver milagros. Y no solo cosas externas, sino milagros internos. Milagros de carácter. Milagros en tu forma de pensar, en tus emociones, en tu manera de ver la vida. Empiezas a escuchar la voz de Dios con una claridad sorprendente. Sientes su presencia en momentos donde antes solo había silencio. Te das cuenta de que estás alineado con lo que Él quiere hacer. No se trata de perfección.
No se trata de una vida sin luchas. Se trata de caminar en plena rendición, sabiendo que no estás solo, que no estás perdido, que estás siendo guiado paso a paso por el Espíritu de Dios. Pero nadie puede mantenerse rendido por sí solo. Por eso la oración es esencial. Si quieres vivir cada día en entrega total, necesitas conectarte con Dios todos los días. No hay atajo. No hay forma de mantener el fuego si no hay intimidad. Y hay una oración especial que puede cambiarlo todo. Una oración que activa un nivel más profundo de rendición. Una oración que lo transforma todo. Y cuando muchos piensan en entrega, se imaginan dolor, pérdida, sacrificio. Pero hay algo que casi nadie menciona, la alegría sobrenatural que llega cuando te entregas del todo. Sí, has leído bien, alegría. Una alegría que no se puede comparar con ninguna otra cosa. Una que no depende de lo que te rodea ni de cómo van las cosas. No es la felicidad que sube y baja según las circunstancias. No es una emoción momentánea. Es una alegría estable, profunda, que permanece firme aunque todo a tu alrededor se sacuda. Porque cuando te entregas completamente al Espíritu Santo, experimentas un gozo que el mundo no puede ofrecerte y que ninguna situación puede quitarte. Es un gozo que nace de saber que estás exactamente donde debes estar, en el centro de la voluntad de Dios. Muchas personas viven en frustración porque están tratando de combinar su voluntad con la de Dios. Quieren seguirle, pero también quieren tener el control. Quieren hacer su voluntad, pero también mantener sus propios planes. Y ese conflicto interno genera ansiedad, estrés, agotamiento. Pero cuando finalmente te rindes por completo, esa tensión desaparece. Ya no estás dividido entre dos caminos. Te alineas con el cielo. Vives con una paz firme, con una confianza profunda. Esa es la alegría del propósito divino. Saber que ya no estás vagando sin dirección, sino caminando hacia lo que fuiste creado para ser. Y eso no tiene precio. Porque una de las mayores fuentes de insatisfacción en la vida es vivir fuera de tu llamado. Cuando no sabes por qué estás aquí. Cuando estás haciendo cosas que tal vez son buenas, pero no son lo que Dios diseñó para ti. Pero cuando te entregas, cuando sueltas tus propios planes, Dios empieza a posicionarte. Y todo empieza a tener sentido. Tus talentos se activan. Tus decisiones se alinean. El rumbo se vuelve claro. Caminas con una seguridad que no proviene de ti, sino de saber que estás donde Dios quiere que estés. Y con eso viene otra bendición de la entrega, la paz sobrenatural. Cuando tú eres quien lleva el control de tu vida, siempre hay ansiedad. Siempre estás preocupado por lo que podría pasar, estresado por el futuro, presionado por tomar las decisiones correctas. Pero cuando te rindes, esa carga desaparece. Ya no estás cargando el peso de tu historia. Ya no estás intentando resolver todo tú solo. Simplemente sigues la voz del Espíritu y descansas en que Él te va a guiar. Ya no necesitas tener todas las respuestas. Ya no necesitas controlar el proceso. Sabes que Dios ya está adelante, preparando el camino. Y esa paz es algo que solo experimentan quienes han decidido rendirse por completo. No es la paz de tener todo resuelto. Es la paz de saber que Dios tiene el control, incluso cuando tú no lo entiendes todo. La entrega también trae una libertad increíble. Porque muchas veces pensamos que ser libres es hacer lo que queramos. Pero la verdadera libertad está en dejar de estar esclavizado al miedo, a la aprobación de otros, a las expectativas humanas. Cuando te entregas, ya no vives para complacer a nadie más. No necesitas probar nada. Eres libre para seguir a Dios con valentía, para asumir tu llamado, para vivir sin miedo. No hay nada como esa libertad. Nada en el mundo se compara con la alegría de saberte completamente libre en Cristo. La entrega también produce una de las mayores bendiciones que un creyente puede experimentar, la alegría de vivir en la presencia de Dios de forma constante. Muchos cristianos pasan por temporadas donde sienten que Dios está lejos, donde oran y parece que no hay respuesta, donde la conexión espiritual se siente apagada. Pero muchas veces, esa distancia no se debe a que Dios se haya alejado, sino a que todavía hay áreas en nuestras vidas que no le hemos rendido. Cuando hay rincones ocultos, cuando hay decisiones que tomamos sin consultarlo, cuando hay emociones que nos negamos a entregar, esas partes se convierten en muros que nos impiden sentir su cercanía.
La presencia de Dios fluye con libertad en los corazones totalmente rendidos. Su espíritu se mueve con poder donde hay obediencia sin condiciones. Cuando no te reservas nada para ti, cuando le entregas todo lo que eres, lo bueno, lo malo, lo oculto, lo quebrado, entonces Él entra con fuerza. Llena cada rincón. Inunda cada parte de tu vida. Y en ese ambiente, la adoración se vuelve profunda, la oración se transforma en conversación viva, y cada momento del día se convierte en una oportunidad para experimentar su cercanía. También está la alegría de la transformación real. Antes de rendirte, es común vivir atrapado en los mismos ciclos. Los mismos errores, las mismas dudas, los mismos miedos. Intentas cambiar por ti mismo, pero no lo logras. Te frustras porque parece que das 2 pasos adelante y 3 hacia atrás. Pero cuando te rindes de verdad, cuando le das permiso al Espíritu Santo para hacer lo que solo Él puede hacer, entonces empiezas a ver una transformación que va más allá de tus fuerzas. Lo que antes te controlaba pierde su poder. Las adicciones se rompen. Los hábitos dañinos se desvanecen. Los pensamientos tóxicos desaparecen. Ya no vives estancado. Empiezas a sentirte renovado, vivo, libre. Es como si una nueva vida brotara desde dentro de ti. Y no fue tu esfuerzo, fue el resultado de haber soltado el control y dejado que el Espíritu Santo hiciera la obra. Otra expresión poderosa de esa entrega es la alegría de ver la provisión sobrenatural de Dios. Muchas veces, lo que te impide soltar el control es el miedo a perder algo, una oportunidad, una seguridad, un recurso. Pero cuando decides confiar, cuando dejas tus planes en manos de Dios, Él comienza a mostrarte que nunca estuvo limitado. Que lo que tú no podías producir, Él lo puede multiplicar. Dios nunca se queda con lo que le das. Él lo transforma, lo bendice, y te devuelve algo mucho mayor. Lo que soltaste por obediencia parece pequeño en comparación con lo que Él te entrega por fidelidad. Cuando abres tus manos, cuando sueltas tus propios planes, Él puede colocar en ellas lo que realmente estaba preparado para ti. Y esa es la clave, lo que Dios tiene es mejor que lo que tú estás aferrándote a retener. Además, viene la alegría de vivir sin miedo. El miedo domina a muchos porque aún no han soltado el control. Siguen dudando, siguen sobrepensando, siguen aferrados a cada decisión por temor a fallar. Pero cuando te entregas, el miedo pierde su poder. Ya no caminas con vacilación. Caminas con valentía. Ya no dudas en dar pasos de fe. Ahora sabes que, aunque no veas todo el camino, estás siendo guiado por el Dios que lo ve todo. Ya no vives para lo seguro, sino para lo que el Espíritu te muestra. Esa entrega libera un nivel de confianza sobrenatural. Y cuando vives así, empiezas a ver cosas que antes solo soñabas. Puertas que se abren solas. Caminos que antes estaban cerrados. Oportunidades que no esperabas. Provisión que llega en el momento justo. Porque el poder de Dios se manifiesta con fuerza en los que se han rendido por completo. Mucha gente quiere experimentar lo sobrenatural, quiere ver milagros, quiere ver a Dios moverse. Pero no están dispuestos a rendirse del todo. No entienden que el poder de Dios se libera en el momento de la entrega total. Cuando sueltas el control, cuando entregas cada parte de tu vida, es entonces cuando ves que lo imposible comienza a suceder. Y te das cuenta de algo maravilloso. Rendirte no fue una pérdida, fue el inicio de una vida como nunca habías vivido antes. No fue el final. Fue el comienzo. Rendirse no significa perder. Significa entrar en algo mucho más grande. No se trata de limitar tu vida, sino de abrirte a posibilidades que jamás podrías alcanzar por tus propios medios. No es una renuncia vacía, es una invitación al poder sobrenatural de Dios. Y algo que debes tener muy claro es esto. No vas a poder rendirte por completo solo con fuerza de voluntad. Por más decidido que estés, por más que te lo propongas, no lo lograrás si lo haces con tus propias fuerzas. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, la oración se convierte en el punto de partida, en el lugar donde todo cambia. Una verdadera rendición no comienza con promesas humanas, sino con una invitación sincera al cielo. Y esa invitación ocurre cuando haces una oración que va más allá de las palabras, una oración que nace del corazón, que rompe cadenas, que abre puertas, que trae una transformación real. Esa es la oración que lo cambia todo. No es una fórmula mágica,
no es una rutina religiosa. Es un momento sagrado en el que decides abrirle la puerta por completo al Espíritu Santo. Es donde reconoces que no puedes más, que lo necesitas, que anhelas que Él tome el control total de tu vida. Esta clase de oración no solo se reza con los labios. Se ora desde lo profundo del alma. Y cuando lo haces, cuando realmente lo haces, tu vida entra en un antes y un después. Porque esa oración rompe las barreras internas, derriba la resistencia, quita el miedo y libera tu alma para que el Espíritu Santo pueda moverse sin límites. Marca un punto de inflexión. Es como encender una chispa que puede desatar un fuego espiritual imparable en tu interior. Es el momento en el que pasas de una rendición parcial a una entrega total. De las promesas vacías a la obediencia verdadera. De las dudas constantes a la confianza absoluta. De vivir para ti a vivir completamente para Dios. Por eso, si estás listo, si tu corazón está en ese punto donde sabes que ya no puedes más con tus propios métodos, donde sientes ese tirón profundo del Espíritu que te llama a rendirte de verdad, entonces ora. Pero no con prisa, no como una formalidad. Ora desde el alma. Dile al Espíritu Santo. Toma el control. Lo suelto todo. Mis miedos, mis planes, mis deseos, mis ideas. Ya no quiero seguir cargando con esto. Ya no quiero decidir sin ti. Guíame. Cámbiame. Usa mi vida para lo que tú quieras. Y en ese momento, todo empieza a alinearse. Todo empieza a moverse. Porque Dios responde a los corazones rendidos. Él no desprecia a quien viene con humildad. No ignora a quien clama con sinceridad. Y cuando alguien se rinde de verdad, el cielo se abre y el poder de Dios empieza a fluir como nunca antes. Quizás has estado luchando con rendirte porque el enemigo ha sembrado mentiras en ti. Tal vez te ha dicho que si sueltas, vas a perder. Que si entregas, Dios va a quitarte lo que amas. Que si te rindes, te vas a quedar solo. Pero todo eso es falso. Dios no te pide que te rindas para destruirte. Te pide que te rindas para transformarte. Para mostrarte lo que es vivir bajo su gracia, su dirección, su protección. Para darte lo que tus fuerzas nunca podrían alcanzar. Así que, si estás en ese punto, no lo pienses más. No sigas postergando lo que ya sabes que Dios te está pidiendo. Porque cada día que retrasas tu entrega es un día que pierdes de vivir en la plenitud que el Espíritu Santo tiene para ti. Y cuando haces esa oración con sinceridad, no solo comienzan a pasar cosas dentro de ti. También empiezas a ver cómo el entorno cambia. Cómo las puertas correctas se abren. Cómo aparecen personas que te acercan más a Dios. Cómo todo se empieza a ordenar. Esa es la oración que lo cambia todo. La que convierte el corazón más duro en tierra fértil. La que hace que la voz de Dios se escuche con claridad. La que despierta una nueva pasión por su presencia. La que da inicio a una vida donde ya no vives tú, sino Cristo en ti, a través del Espíritu Santo. Pero esta oración no es el final. Es apenas el comienzo. Si realmente la hiciste con sinceridad, prepárate, porque tu vida va a cambiar. Prepárate para ver cómo Dios empieza a hablarte con más claridad. Prepárate para que el Espíritu Santo te guíe hacia niveles de fe, obediencia y encuentros con el que jamás habías vivido. Este es el momento que marca un antes y un después. El momento en que tu rendición deja de ser un deseo y se convierte en una realidad. Pero ahora viene una pregunta importante. ¿Cómo te aseguras de que esta rendición perdure? ¿Cómo te mantienes firme sin retroceder, sin volver a viejos hábitos, sin tomar de nuevo el control? Porque es cierto, hay muchos que oran con fervor, que tienen encuentros intensos con Dios, que se rinden de verdad, pero con el tiempo, poco a poco, sin notarlo, comienzan a apagarse. Comienzan a ceder terreno. La pasión que antes ardía, ahora apenas parpadea. Las decisiones que antes se tomaban con el espíritu, ahora vuelven a basarse en emociones, comodidad o presión. Por eso, mantenerte rendido no es cuestión de un momento. Es un estilo de vida. Es algo que requiere disciplina, decisión y sensibilidad. No es algo automático. Es algo que se construye día a día, paso a paso. Y aquí está el secreto. Si quieres mantenerte completamente entregado, debes estar conectado continuamente a la presencia de Dios. Muchos asumen que, después de rendirse una vez, todo se mantendrá por sí solo.
Pero el fuego necesita ser alimentado. Y si no alimentas tu espíritu a diario, tu pasión se va a apagar. Jesús nos mostró este principio claramente. A pesar de ser el Hijo de Dios, se retiraba constantemente a orar. Buscaba momentos de intimidad con el Padre, no solo en momentos de crisis, sino como parte vital de su día. Sabía que su dirección, su fuerza, su poder venían de esa conexión. Si el mismo Jesús dependía de la comunión con el Padre, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? Por eso, si de verdad quieres vivir rendido cada día, haz espacio para Dios todos los días. No como una obligación religiosa, sino como un acto de amor, de necesidad, de dependencia. La oración no es solo para pedir. Es para mantenerte alineado. Es para mantener tu corazón tierno y tu oído atento. Y no te olvides de esto, la adoración es un ambiente de entrega. No es solo música o canto. Es una postura del corazón. Es reconocer cada día que Dios es el centro. Es recordarte a ti mismo que Él merece todo, que nada te pertenece, que todo en ti es para su gloria. Adorar es rendirse sin reservas. Y cuando haces de la adoración un hábito, la rendición se vuelve natural. Otro punto vital, cuida lo que influye en ti. Lo que escuchas, lo que ves, las personas que te rodean, todo eso afecta tu entrega. Si te rodeas de gente tibia, tu fuego se apaga. Si permites que voces negativas o carnales llenen tu mente, tu espíritu se debilita. Por eso, sé intencional. Rodéate de personas que estén hambrientas de Dios. Personas que te desafíen a crecer, que te animen cuando flaqueas, que te recuerden quién eres y para qué fuiste llamado. La comunidad correcta puede mantenerte firme cuando te sientas débil. Y también necesitas algo esencial, obedecer rápido. El Espíritu Santo hablará. Te guiará. Pero si demoras en responder, si dudas, si postergas, tu corazón comenzará a endurecerse. Y cada vez será más difícil escuchar su voz con claridad. Por eso, no dejes para después lo que sabes que Dios te está pidiendo ahora. La obediencia inmediata es un sello de una vida rendida. Cuanto más rápido obedezcas, más fuerte será tu conexión con el Espíritu. Más profunda será tu confianza. Más sensible estarás a su dirección. Y no olvides que vivir entregado también implica disciplina espiritual. No siempre vas a tener ganas. No todos los días sentirás fuego. Habrá días secos, días pesados, días difíciles. Pero ahí es donde la disciplina entra en juego. Aunque no sientas, buscas. Aunque estés cansado, oras. Aunque todo esté oscuro, decides adorar. Eso es entrega, hacer lo correcto, no porque tengas ganas, sino porque sabes quién es Dios y en quién confías. El fuego no se mantiene solo. Se mantiene porque alguien lo cuida. Y si tú cuidas tu intimidad con Dios, Él mantendrá encendida la llama en tu corazón. Otra clave fundamental para permanecer en una entrega constante es rodearte de personas completamente rendidas al Espíritu Santo. Tus amistades importan. Tus conversaciones importan. La gente con la que más compartes tu vida puede encender tu fuego o apagarlo. Si pasas tiempo con personas que han perdido su pasión, con quienes ya no buscan a Dios con intensidad, con quienes viven en tibieza espiritual, inevitablemente su forma de vivir comenzará a afectarte. Tal vez no de inmediato, pero poco a poco empezarás a perder sensibilidad, a bajar tu estándar, a justificar actitudes que antes no tolerabas. Por eso, es necesario que te conectes con creyentes que ardan por Dios. Personas que no solo hablen de fe, sino que la vivan. Que tengan un deseo genuino de caminar en santidad, de obedecer, de buscar más de su presencia. Gente que no se conforme con lo superficial, sino que quiera ir profundo. Una comunidad de fuego mantiene tu llama encendida. Te recuerda tu propósito. Te levanta cuando flaqueas. Te impulsa cuando dudas. Porque la entrega no se sostiene en soledad. Necesitas a otros que estén caminando hacia lo mismo, que puedan apoyarte, corregirte, motivarte. Y si no tienes ese tipo de personas a tu alrededor, ora para que Dios te las muestre. Pídele que te conecte con quienes te ayudarán a mantener tu fuego ardiendo, porque nadie puede perseverar solo. Además, mantenerte rendido requiere un corazón dispuesto a arrepentirse con rapidez. Nadie vive entregado perfectamente todo el tiempo. Habrá momentos en los que te desvíes.
Días en los que sin darte cuenta empieces a retomar el control. Etapas en las que el miedo o la carne hablen más fuerte. Pero la diferencia está en qué tan rápido reconoces esos momentos. ¿Vuelves al Señor en cuanto te das cuenta? ¿O dejas pasar el tiempo, justificas tus decisiones y postergas tu retorno? Mientras más demores en arrepentirte, más difícil será volver a alinearte con el Espíritu. Pero si vuelves pronto, si corres de nuevo a su presencia sin vergüenza, sin orgullo, sin excusas, entonces Él te restaura, te reaviva, te recuerda quién eres. El enemigo va a intentar llenarte de culpa. Te va a decir, otra vez caíste, ¿para qué seguir? Querrá que te escondas de Dios, que te sientas indigno, que te resignes. Pero Dios no actúa así. Él no te rechaza por fallar. Lo único que Él espera es que regreses. Cada vez que vuelves a Él, tu fuego se reaviva. No porque tú lo logres, sino porque su gracia te cubre, su amor te abraza y su espíritu te levanta. Así se mantiene viva la entrega, no con perfección, sino con un corazón humilde y constante. Y aquí hay algo muy importante: mantener viva tu pasión no se trata solo de seguir encendido, sino de estar preparado para lo que Dios está a punto de hacer. Vivimos en tiempos donde el Espíritu Santo se está moviendo con poder. Dios está levantando personas, está avivando corazones, está preparando a sus hijos para algo grande. Y los que estén completamente rendidos, los que estén hambrientos de su presencia, los que estén disponibles sin reservas, ellos serán los que verán su gloria como nunca antes. No es momento de tibieza. No es momento de vivir a medias. Es momento de una rendición total. Porque Dios está buscando corazones listos, almas que ardan por Él, personas que digan con todo su ser, hágase tu voluntad, Señor, cueste lo que cueste. La entrega no es solo para una etapa emocional. Es para toda la vida. Y los que perseveren en ella, los que la mantengan a pesar de las pruebas, a pesar del cansancio, a pesar del silencio, serán testigos del poder, de la presencia y del propósito de Dios en toda su plenitud. Pero la rendición total no se trata únicamente de transformación personal. No se trata solo de tu crecimiento, de tu paz o de tu claridad. Se trata de impacto. Porque cuanto más te entregas al Espíritu Santo, más te convierte en instrumento de su poder para transformar el mundo que te rodea. Cuando alguien se rinde por completo, se convierte en un canal a través del cual el cielo se manifiesta en la tierra. Su vida deja de ser solo suya, y pasa a ser una extensión del reino. Cada palabra, cada acción, cada paso está lleno de propósito eterno. No porque la persona sea perfecta, sino porque ha decidido ceder el control. Y eso nos lleva a una revelación final, una verdad que no puedes ignorar: todo se reduce a una decisión. Sí, todo. Todo lo que has leído, todo lo que el Espíritu ha sembrado en tu corazón, todo lo que ha removido tu interior durante este tiempo, se resume en una simple pregunta. ¿Le vas a decir que sí al Espíritu Santo? Muchos escuchan mensajes sobre la entrega. Muchos sienten el llamado a rendirse. Se conmueven. Se sienten tocados. Saben que Dios les está hablando. Pero no todos responden. No todos obedecen. Algunos se levantan del lugar donde Dios los tocó y vuelven a lo mismo de siempre. Otros dicen, lo haré más adelante, cuando esté más preparado, cuando sea el momento indicado. Pero aquí está la verdad: no hay mejor momento que ahora. El Espíritu Santo no te está llamando para limitarte. Te está llamando porque quiere llevarte a algo más grande. A una vida donde ya no estás corriendo por tu cuenta, donde ya no luchas por sostenerlo todo, donde ya no tienes que resolverlo todo tú solo. Te está llamando a vivir en paz, en poder, en plena comunión con Dios. Te está invitando a una vida donde el miedo no tiene la última palabra. Donde tu pasado ya no te define. Donde el futuro no te angustia. Una vida donde caminas a su lado cada día, paso a paso, en confianza, en amor, en libertad. Pero esa vida comienza con una decisión. Dios nunca va a obligarte. Nunca va a empujarte a rendirte. Él espera tu sí. Espera que sueltes la duda, que dejes de postergar, que abandones el control y digas, Señor, me rindo. Cuanto más lo pospongas, más permitirás que el ruido del mundo, las distracciones, los temores y las ocupaciones te alejen de lo que Dios tiene preparado para ti. Y cuanto más tardes, más riesgo tienes de perderte lo sobrenatural que Él quiere derramar en tu vida.
Quizá pienses, quiero rendirme, pero tengo miedo. No sé qué va a pasar. No sé qué me va a pedir Dios. No sé si voy a poder con todo lo que implique. Y sí, es normal tener temor. Pero también es necesario recordar esto. Dios nunca te ha pedido que lo entiendas todo. Solo te ha pedido que confíes. No necesitas tener todas las respuestas para dar el primer paso. No necesitas tener fuerza. Solo necesitas fe. Fe para soltar lo que te ata. Fe para decir, sí, Señor. Fe para creer que si tú te rindes, Él se encargará de lo demás. Tal vez digas, lo intenté antes, pero fallé. Lo hice en el pasado, pero volví atrás. Perdí la pasión. Volví a tomar el control. Entonces recuerda esto. Dios no está buscando perfección. Está buscando disposición. Él no te está pidiendo que nunca caigas. Solo quiere que estés dispuesto a volver a levantarte con su ayuda. No te exige que seas fuerte. Solo quiere que le permitas ser tu fuerza. Quizá estés pensando, lo haré después, cuando esté listo. Pero ¿y si ese después nunca llega? ¿Y si este es el momento que Dios te ha dado porque sabe que es ahora cuando tu corazón está hablando? ¿Y si este es el instante que puede marcar el inicio de la vida que siempre has buscado? Este es tu momento. Esta es tu oportunidad. Dios te está llamando ahora. No dejes que esto sea solo otro mensaje que te emocionó por un momento. No permitas que esta convicción se apague con el paso de las horas. Haz de este momento un parteaguas en tu vida. Que no sea una emoción pasajera, sino una decisión eterna. Que sea el punto donde digas con determinación: Espíritu Santo, me entrego por completo. Toma mi vida. Toma mis pensamientos, mis planes, mis miedos, mis sueños. No quiero seguir llevando el control. No quiero caminar en mi voluntad. Quiero vivir completamente guiado por ti. Cuando haces esto, algo cambia. No solo por fuera, sino en lo más profundo de tu ser. La presencia de Dios comienza a sentirse real de una manera que no habías experimentado. Su voz se vuelve más clara. Su poder empieza a manifestarse con libertad en tu vida. Su dirección ya no es algo borroso, sino un camino iluminado que puedes seguir con confianza. Y entonces, algo dentro de ti descansa. Descansa de tanto intentar hacerlo todo por tus propias fuerzas. Descansa de tanto luchar, de tanto planear, de tanto preocuparte. Porque al rendirte, ya no estás solo. Estás caminando en armonía con el cielo. Ya no vives atrapado en la indecisión. Ya no andas a ciegas. Empiezas a moverte al ritmo del espíritu. Dejas de depender de tus emociones y te dejas guiar por la verdad. Tu fe se fortalece. Tu visión se aclara. Tu paso se afirma. Este es tu momento. Esta es tu decisión. ¿Le dirás que sí al Espíritu Santo? Porque al otro lado de tu rendición está todo lo que has estado buscando: paz, propósito, dirección, identidad, poder, amor, seguridad, y sobre todo, una relación íntima con Dios que lo transforma todo. No lo sigas postergando. No permitas que el ruido del mundo, el miedo al futuro o las mentiras del enemigo te mantengan atrapado un día más. Tú fuiste creado para esto. Para vivir rendido, lleno del Espíritu, caminando cada día bajo su guía, con su fuego en el corazón y su propósito ardiendo en tu interior. Y si hoy decides rendirte, no estás empezando desde cero. Estás comenzando desde la presencia misma de Dios. Un mayor avance, esa transformación profunda que has anhelado, está al otro lado de tu rendición. El Espíritu Santo no te está presionando por obligación, te está esperando con amor. Él anhela caminar contigo, enseñarte, fortalecerte, usarte, pero necesita que le digas sí. Un sí sincero. Un sí completo. Un sí que no guarda reservas. Porque cuando tú le dices que sí al Espíritu, todo comienza a alinearse. No significa que no enfrentarás desafíos. No significa que no tendrás que soltar cosas difíciles. Pero sí significa que ya no estarás solo. Significa que caminarás tomado de la mano del Dios que nunca falla. Este no es solo un llamado emocional. Es una invitación divina. No es solo una sugerencia bonita. Es una puerta abierta a la vida para la cual fuiste creado.
El Espíritu de Dios te está llamando ahora mismo. No para condenarte. No para criticarte. Te llama para abrazarte, para guiarte, para usarte, para llenarte. No dejes que este momento se diluya entre distracciones. No te convenzas de que ya habrá otro momento. Este es el momento. Este es tu encuentro. Este es tu punto de inflexión. El instante donde todo puede cambiar si decides rendirte por completo. Porque cuando te entregas, ya no necesitas tener todas las respuestas. Ya no dependes de tu fuerza, de tu lógica, ni de tu experiencia. Ahora dependes del Espíritu. Él te guía, Él te fortalece, Él te transforma. Y lo hará día a día, paso a paso, mientras permanezcas en esa entrega total. Así que hoy, con todo tu corazón, dile al Espíritu Santo: toma mi vida. Tómala toda. Soy completamente tuyo. Y que ese sea el inicio de la vida para la que naciste. Una vida de propósito. Una vida de gozo. Una vida de fuego. Una vida guiada por el Espíritu de Dios. Amén.